Llevas meses queriendo empezar ese proyecto o cambiar de trabajo o simplemente tomar las acciones que sabes que tienes que tomar, pero cuando llega ese momento, algo te bloquea y terminas haciendo cualquier otra cosa. Pues déjame decirte que esto no es un problema de falta de tiempo o pereza o mediocridad. Es algo que va mucho más allá. Son creencias, creencias irracionales que nos llevan a procrastinar. Y eso es justamente de lo que hablaré el día de hoy. Esto es Más allá de la procrastinación, un podcast para romper la fricción y tomar acción. Mi nombre es Felipe López Rudas y seré tu host el día de hoy. Empecemos. Hoy te voy a mostrar las 3 creencias irracionales que nos llevan a procrastinar. Muy seguramente son las mismas que tienen bloqueado ese proyecto o esa decisión o esa cosa que llevas tiempo postergando. Y lo más importante de todo es que hacia el final te voy a mostrar cómo lidiar con cada una de ellas. Así que no siendo más, empecemos. La primera creencia irracional de la procrastinación es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo no significa querer que las cosas salgan bien. El perfeccionismo es querer que las cosas salgan tal y como tú quieres que salgan. Es esa necesidad de querer que tus expectativas sean cumplidas. Eso es el perfeccionismo. Pero déjame decirte algo y por favor anótatelo en tu mente o en un cuaderno o donde puedas, y es, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de influir sobre un resultado, pero no tenemos la capacidad de controlar los resultados, porque para que un resultado se dé, pues hay muchas variables que influyen sobre ese resultado. Entonces, ¿qué es el perfeccionismo? Es esa idea irracional de que lo que nos proponemos se tiene que cumplir, ¿no? También esto viene mucho porque desde que somos pequeños se nos empezó a regañar y se nos empezó a exigir y exigir que se tenía que dar el resultado que querían los papás, las calificaciones que querían los papás, la ropa que querían los papás, el comportamiento que querían los papás, y si no, había un castigo. ¿Sí? Si tú no alcanzas o te comportas de X o Y manera, pues entonces hay un castigo. ¿Listo? Entonces así nosotros vamos creciendo con esta idea en la cabeza de que eso es lo normal, de que tiene que ser como diga la persona. En este caso ya no son tus papás, sino que eres tú. Tiene que ser lo que yo diga y como yo diga, ¿no? Es esta gran necesidad de control. El problema y donde viene la procrastinación a trabajar en el perfeccionismo es con el tiempo. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de que efectivamente no. Tú te montas una película, una expectativa, un objetivo, das tu mejor intento, naturalmente, muy meticulosamente, pero no lo logras. No lo logras. Y como no lo logras, entonces tú empiezas con esta característica que tienen los perfeccionistas, ¿no? O tenemos los perfeccionistas. Y es esta autocrítica destructiva. Entonces no logras algo, no logras lo que esperabas y empieza el látigo a relucir. Tú no eres capaz, eres insuficiente, no tienes los conocimientos, esto y aquello. Y naturalmente esa actitud pues genera una muy mala experiencia de vida, empieza a generar una asociación negativa a qué. Por ejemplo, si tú quieres emprender un negocio, pero ya te ha pasado en el pasado que lo intentaste y no se logró, pues entonces empiezas a asociar negativamente que no se cumplen las expectativas, te das látigo y entonces naturalmente se te mete eso en la cabeza, ¿no? Ya hay una asociación que es lo que nos lleva a procrastinar. Si yo intento esto, pues es muy probable que no se dé, así que ¿para qué lo voy a hacer? Porque en mi mente perfeccionista todo lo que yo haga y todo lo que yo espero se debe lograr. Porque muy en el fondo también tengo otra serie de creencias que me dicen, para yo sentirme valioso como persona, todo lo que me proponga lo tengo que cumplir. También un poco eso es lo que nos vende la sociedad, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Tu valía como persona no está en eso ni debería estar en eso. Entonces, al final voy a dar todas las soluciones para trabajar las diferentes creencias, pero en la del perfeccionismo puntualmente es entender que no es así. Es soltar ese control y esa necesidad de que se cumpla el resultado que tú quieres que se cumpla. Está muy bien y es muy importante ponerse objetivos, medir, tener métricas y dar tu mejor esfuerzo, pero también entendiendo que hay una muy alta probabilidad de que no sea el resultado tal y como lo esperas y que logres diferenciar tu esfuerzo, que eso sí es algo que puedes controlar al 100%, versus las variables de alrededor. Y que también le des valor al aprendizaje que se da cuando no cumples algo, porque en ese
en ese intentarlo y no cumplirlo, hay una retroalimentación y una posibilidad de aprendizaje que te acerca cada vez más a ese objetivo. Y eso es un poco la creencia contraria. Es no tengo todo el control, pero puedo cada vez influir más y de mejor forma para llegar a ese resultado que quiero. Muy bien, vámonos con la segunda creencia irracional que nos lleva a la procrastinación. Y esta es una que definitivamente veo que cada vez coge más fuerza, más personas son parte de esta creencia y es el cortoplacismo. Y pues su nombre lo dice, creo que es muy fácil de entender, el cortoplacismo es esa idea irracional de que los resultados tienen que darse rápido. Y pues naturalmente creo que esto es algo que viene funcionando hace muchísimos años, pero con la llegada de las redes sociales, pues empezamos a ver historias de personas que dicen o que tal vez sí han logrado resultados muy rápidos. Entonces en 6 meses se volvieron millonarias, o en un año o 2 años, que es un tiempo relativamente rápida. O tuvieron una transformación de cuerpo, qué sé yo, en un año, mientras que otras personas llevan 5 años y no se logra. Entonces digamos que el cortoplacismo es esta idea que se nos empieza a meter en la cabeza donde creemos que X resultado se debería dar en X tiempo. Y pues, ¿cuál es el problema? Que cuando efectivamente nos damos cuenta, empezamos ese negocio, llevamos 3 meses, 6 meses, 9 meses, y no sean los resultados que nosotros pensábamos y esperábamos, pues dejamos todo tirado. Decimos cosas como, esto no es para mí, yo no soy capaz, nos empezamos a autoflagelar y dejamos las cosas tiradas. Y en nuestro siguiente intento ya ni siquiera lo hacemos, ya ni siquiera tomamos la acción porque decimos algo así como, no, pues eso, no, yo no soy capaz, no se va a dar en el tiempo que yo espero, así que mejor dejémoslo ahí. El cortoplacismo para mí es como un veneno, ¿sí? Me parece que esto está una idea de que las cosas se tienen que dar a la velocidad que yo quiero que se dé. También es una creencia que viene de esa necesidad de control. Pero déjame decirte algo que es parte de la solución y es esa creencia opuesta al cortoplacismo y es todo tiene un tiempo natural. Todo tiene un tiempo natural. Te voy a colocar un ejemplo. Me acuerdo que el cortoplacismo me jugó una mala pasada en el ejercicio. ¿Sí? Yo soy una persona que por genética tiende a ser delgado. Me cuesta mucho subir de masa muscular y sobre todo pues cuando estaba más pequeño en esa época en la que entrenaba mucho baloncesto y hacía mucho deporte. Entonces yo entrenaba muy juicioso, entrenaba muy duro, pero no veía progreso en mí. ¿Sí? Pasaban 6 meses, un año, año y medio y no veía ese progreso que sí veía en otras personas que llevaban menos tiempo o lo mismo. Y como me estaba comparando constantemente con esas personas y veía que mi velocidad no era como la de ellas, entonces me desmotivaba. Por fortuna, yo no dejé todo tirado, sino que seguí haciendo ejercicio porque pues mi motivación no era únicamente el físico, ¿sí? El crecer y verme viga y así, sino que mi motivación también era pues mejorar mi performance como deportista y eso sí se estaba logrando. Entonces persistí. Con el tiempo me fui dando cuenta de que estaba cometiendo muchos errores, estaba generando un déficit calórico y pues para generar músculo hay que crear un superávit calórico, pero bueno, eso es un concepto ahí nutricional. Y lo que quiero decir con esto es la importancia de aprender a respetar procesos. Algo que le explico a mis clientes es el valor de aprender a plantar semillas y esperar. ¿Sí? Yo quiero que pienses cuando tú coges una semilla de roble, la plantas debajo de la tierra, pues naturalmente en 3 meses no vas a ver nada, no va a crecer nada, en 6 meses tampoco. Pero con el tiempo te vas a dar dando cuenta que esa semilla primero creció hacia abajo, fue formando las bases, que es lo que va a permitir que reciba los nutrientes. Así que los primeros resultados que se ven cuando uno empieza a tomar o a perseguir un objetivo no son visibles a los ojos, ¿sí? Sino que vienen siendo un poco más internos, que es lo que luego nos va a permitir llevar esos resultados. Así que hay que esperar, hay que ser meritocráticos, hay que entender que todo tiene un proceso y que es diferente para todos, que porque al muchachito de 16 años le salió y se volvió viral y consiguió una fortuna de 20 millones de dólares y yo con 30 años, güey madre, no estoy ni cerca, pues bueno, ese es el caso de esa persona, pero si yo persisto en mi plan, en accionar, en estudiar, seguramente voy a ir creciendo poco a poco, ¿sí? Y esa es la idea de vencer el cortoplacismo, es dejar esa expectativa de que los resultados tienen que llegar rápido y empezar a dar lo mejor con lo que tengo y desapegarme tanto de esa adicción al resultado. Si tú estás haciendo algo solo por el resultado, déjame decirte que es muy poco probable que lo lleves más allá.
Lo que debemos hacer es, como lo dice el cliché del crecimiento personal, es enamorarnos de ese proceso, es aprender a disfrutar ese proceso. Porque cuando odiamos el proceso, no vamos a ser sostenibles. Y esa idea cortoplacista de que los resultados tienen que venir ya, nos va a hacer muchísimo daño. En su lugar, empieza a darte cuenta cuando caigas en cortoplacismo, cuando te desmotives, cuando no veas resultados rápidos, y empieza a buscar otros motivadores. Que tus motivadores no sean los resultados físicos, o el dinero, o la relación, o el resultado, sino que sean relacionados con el proceso, el amor y el respeto y la entrega a ese proceso. La tercera creencia es el miedo al fracaso. Sé que es algo muy popular, es una creencia que la mayoría de nosotros sabe que existe, pero muy pocos la percibimos en nuestra vida y nos damos cuenta de que en serio está ahí, esa creencia que nos mantiene tan inmóviles. No nos atrevemos a mandar esa hoja de vida, ni a hacer esa entrevista, ni a preguntarle a esa persona si quiere salir con nosotros, porque pensamos que nos va a ir mal, que vamos a fracasar. Y déjame decirte algo muy importante que le he explicado a muchas personas y creo que es muy útil de entender. Las personas confunden fracasar con fracasado. Y esa es la raíz del miedo al fracaso. Porque pensamos que las personas que fracasan son personas fracasadas y nadie quiere ser un fracasado. O tú quieres ser un fracasado, no creo. Pero el tema es que son dos palabras que se parecen muchísimo, se escriben casi que igual, pero tienen definiciones completamente opuestas. Porque yo te voy a decir quién es un fracasado. Un fracasado es una persona que nunca fracasa. Es una persona que nunca fracasa porque nunca intenta. Porque tiene tanto miedo a fracasar que ni siquiera acciona, que ni siquiera lo intenta, que ni siquiera lo prueba. Así que el fracasado ni siquiera fracasa. Es fracasado simplemente por el hecho de que le gana su temor y se queda inmóvil. Ese es el fracasado. Mientras que por el otro lado, la persona que fracasa es una persona valiente que lo intenta a pesar de que sabía o no tenía garantía que lo iba a lograr y efectivamente falla. Pero aquí es donde viene la diferencia en la definición. El que fracasa nunca va a ser un fracasado porque aprendió, porque lo intentó. Y hoy quiero que pienses en tu vida qué cosas no estás intentando por miedo a fracasar. Y qué cosas definitivamente llevas aplazando durante muchos años. Ese proyecto, esa relación, ese cambio de trabajo o esa buscar un crecimiento diferente, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué no lo intentas? Porque en el fondo tú estás validándote por tus resultados. Entonces hay una creencia, hay una vocecita por allá que te dice, si tú no logras X, no vales, porque tu valor está en tu tener, en los resultados que tienes, o tu valor está incluso en el hacer, y no te estás valorando por quién eres, por la persona que lo intenta. Y yo creo que ahí es donde está el factor clave. Yo te invito a que te valores por el simple hecho de intentar. Y esa es la solución para esta gran creencia que nos paraliza, que nos da miedo. Inténtalo. Y valórate, reconócete como persona, como una persona valiosa, por el simple hecho de haberlo intentado. Y por el contrario, cuando no hagas las cosas por miedo, pues ahí sí, cuestiónate eso, porque ese es el verdadero problema. Entonces, ya pasamos a la parte final en donde te voy a explicar cómo empezar a trabajar estas situaciones. ¿Listo? Te he compartido 3 creencias irracionales que en últimas, ¿qué es lo que hacen estas creencias irracionales? Nos hacen sentir miedo. Porque lo que sucede con nosotros es que cuando nos enfrentamos a una acción, naturalmente esas acciones riesgosas, ¿no? Como invitar a alguien a salir, como cambiar de trabajo, como pedir a una persona que, sé yo, se case contigo o terminar una relación de pareja. Es decir, que tiene un resultado futuro que existe, donde existe la posibilidad de que nos vaya bien o nos vaya mal, ¿cierto? Pero naturalmente, pues estas creencias son las que nos hacen anticiparnos a ese futuro y hacer como ese ejercicio de aversión. Nos da miedo y no queremos enfrentar ese futuro porque tenemos otro tipo de creencias que nos dicen lo vas a hacer mal, te vas a equivocar, no va a salir como lo esperas porque en el pasado no salió como lo esperabas, ¿sí? Y son este conjunto de creencias. Y ahora la forma para resolver esto, paso número 1, darte cuenta. En el episodio pasado, el anterior a este,
te hablaba de las películas mentales. Y el ejercicio que te compartía es, date cuenta, aprende a observar esas películas mentales, porque esas películas mentales crean tu realidad. Te mueven hacia la acción o te impiden la acción, te llevan a procrastinar. Así que el paso número 1 es pillarte. Así me gusta decirle, píllate procrastinando, píllate inventándote excusas para no tomar esa acción, píllate diciendo el próximo año, la próxima semana, mañana empiezo, más bien en la tarde, después de hacer X o Y cosa, y nunca lo haces. Entonces el primer ejercicio es pillarte y luego es confrontar ese tipo de creencias. Y es hacerte preguntas incómodas. ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si no sale tal y como yo lo espero? ¿Qué pasa? Muy seguramente la respuesta va a ser, bueno, me puedo sentir mal, me puedo sentir triste, esto y aquello. Pero en el fondo no es tan malo. Porque cuando tú te cuestionas el intentar un emprendimiento y que no salga bien, y tú ya sabes que existe la posibilidad de que salga mal, pero eres capaz de tolerar esa posibilidad, te vas a mover hacia adelante. Y el siguiente paso es que cuando te pilles, cuando te confrontes, tienes que actuar de una forma diferente. Actuar completamente diferente a como lo harías normalmente, que es postergar. En ese caso debes intentarlo. Dar el paso, intentarlo. Así sea que te equivoques. Y cada una de estas creencias, que eso es lo que hablaremos en el próximo episodio, así que espero que no te lo pierdes, tiene una forma específica de pensarse. ¿Para qué? Para que eso nos facilite accionar. Y eso es un poco lo que tengo en el episodio de hoy para ti. Espero que lo hayas disfrutado, espero que lo pongas en práctica. Y déjame decirte que en el próximo episodio te va a dar claves muy puntuales de cómo deberíamos fortalecer nuestra mente para no volver a procrastinar por causas de creencias irracionales. Así que no te lo pierdas. Como ya lo sabes, si quieres contenido un poco más conciso, corto y al grano, puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram o TikTok como @crececonpipe. Y si en definitiva estás pasando por un muy mal momento, llevas muchos años procrastinando y ya quieres una solución definitiva, no olvides dejar un comentario, no olvides ir a mis redes porque seguro puedo ayudarte. Inclusive en el link de mi biografía en Instagram vas a encontrar un test de antiprocrastinación. Así que lo dejo ahí especialmente para ti. Ahí nos vemos. Chao, chao.